Hola, un saludo con todos. Mi nombre es Eileen Alcíbar, formo parte del grupo número 1 de la materia de Derecho Económico y Desarrollo Productivo con el abogado Walter Rivera. Yo les voy a estar hablando sobre cuáles fueron los principales aspectos que caracterizaron el modo de producción colonial en el Ecuador. Si bien sabemos, la comunidad primitiva es el primer modo de producción que encontramos en las diversas etapas de organización, tanto política como social, de la humanidad. Sin embargo, la intervención humana en los ecosistemas naturales se refleja la población nacional y el crecimiento económico. Lamentablemente, no se ha podido expandir de forma continua la producción en el Ecuador de acuerdo a los principios que tenemos sobre la economía sostenible y la protección a los ecosistemas. El sistema económico del Ecuador ha ido evolucionando poco a poco en distintos escenarios con los modos de producción desde las comunidades indígenas previo a la conquista española, el sistema latifundista y eventualmente una económica capitalista. A continuación, les voy a presentar tres de las características más importantes en el modo de producción colonial que teníamos en el Ecuador. Una de las primeras vías de ingresos económicos a partir del siglo XVI fue la minería, en donde se inició la Real Audiencia de Quito como un nuevo periodo de dominación colonial hacia las comunidades indígenas. La minería, esta fue de las actividades económicas destinadas a una carga pesada de trabajo y una terrible situación de acomplejo en la vida de los indígenas, aún más con las epidemias que trajeron consigo los colonos, provocando daños irreparables. La estrategia de España de hacer de América un centro suministro de metales preciosos creó una especialidad regional dentro del imperio colonial. Muchos de los habitantes de Quito se dedicaron entonces como proveedores textiles y de alimentos para los principales centros mineros de Potosí, Bolivia. Aquellos se dedicaron principalmente a la producción textil y a la agrícola. Los llamados alberces, que eran centros de producción de telas, florecieron especialmente en la sierra, en la parte norte y central, en donde la Real Audiencia de Quito se convirtió en uno de los polos dinámicos del imperio colonial español. Posteriormente, las minas de oro de Susoriente fueron abandonadas debido a otros factores y a la resistencia indígena. La relación específica de la explotación urbana colonial es principalmente el motor de la actividad de la economía española y por lo tanto dependiente de la economía europea en tanto con la producción y comercio. Como segunda característica tenemos a la agricultura, la cual era realizada en haciendas, sector mayormente explotado. Bueno, para empezar, gran parte de la población, especialmente indígenas y campesinos, estuvieron sujetos a la relación de concertaje, un sistema complejo y pervertido de deuda permanente, donde fueron obligados a realizar trabajos agrícolas de por vida, y estos eran hereditarios, sin recibir pago ni salario mínimo. Estos grupos dependían de la propiedad de pequeñas fincas que persistió hasta la mitad del siglo XX. Los huasipungueros eran cultivadores y estaban sujetos a esto. Hay que mencionar que los trabajadores indígenas fueron explotados a tal punto que no han sido considerados como personas, estuvieron recibiendo un trato inhumanitario y muy esclavista. Para el Ecuador, establecimiento de mercados fue un elemento muy importante en las producciones coloniales e indígenas, en donde se tuvieron la relación de personas de la sierra en la producción textil y de la costa las sembradías de cacao. Como tercera característica tenemos a la industrialización.
en donde Ecuador intentó avanzar por la vía de sustitución de importaciones para llegar a finalizar el siglo XX, lo que definiría el proceso de transición hacia una reprobatización modernizada de su economía y el ajuste neoliberal, dando surgimiento a la economía que implementarán a los textiles. La costa centró grandes riquezas en las pocas familias como una base de exportación de ingresos capitalistas en las manos de las clases costeras. Y en Quito, donde la producción se realizaba por mano de obra de las mujeres en entornos laborales. Desde el alrededor de 1860, la demanda de cacao comenzó a crecer en los países industrializados y sus derivados se convirtieron en los bienes de consumo masivo. Las exportaciones de cacao en el Ecuador crecieron de manera lenta pero segura en los principios del siglo XX. Ecuador era uno de los principales exportadores del mundo, alcanzando una posición de un número durante varios años entre 20 a 25% de las exportaciones mundiales. El segundo producto de exportación correspondía a los principios del siglo XX, en donde fueron los sombreros de paja toquilla, el sombrero de toquilla y las ventas de café, caucho, que también fueron muy importantes. En conclusión, como sabemos, la producción colonial del Ecuador fue cambiando con el pasar de los años. Si bien empezó siendo distribuidores de alimentos y productos textiles, después tuvimos un avance en la agricultura, el cual llegó a perjudicar a aquellas personas que eran indígenas y trabajadores campesinos. Pero después, asimismo, ya no eran explotados por terratenientes, sino más bien se comenzaron a dar las exportaciones, en donde la mano de obra seguía siendo baja, pero por lo menos ya no tenían las grandes deudas que en otros tiempos. Se empezó con un modo de producción un poco anticuado, en donde éramos manejados por los españoles, y terminamos siendo uno de los países que tienen mayor exportación alrededor de todo el mundo hasta la actualidad. Muchas gracias.